Shabbat Shalom, esta es la congregación 20 finales del sector Candelaria en Arecibo, y esta que le habla es la Roa y la doctora Maritza Rivera. Hoy venimos con otra parashá, la parashá número 4, la parashá Vayera. Vayera con un buen significado y apareció. ¿Dónde la encontramos? En Bereshit, Génesis 18:1 al capítulo 22:24. ¿De qué habla esta parashá? Esta parashá habla de que Yahweh se revela a sí mismo a Abraham 3 días después de la circuncisión del primer Yahudí a la edad de 99 años. Pero Abraham se retira rápidamente del encuentro para preparar una comida para 3 invitados que aparecen en el calor en el desierto. Y uno de los 3, que son Malak disfrazados de hombre, anuncian que exactamente en un año la infértil Sara dará a luz a un hijo. Y Sara se ríe. Abraham suplica a Elohim para salvar la perversa ciudad de Sedom o Sodoma. 2 de los Malak, de los 3 ángeles disfrazados, arriban a la ciudad perdida, donde el sobrino de Abraham, Lot, les extiende su hospitalidad y los protege de las malvadas intenciones de la multitud. Los 2 huéspedes revelan que vinieron a destruir el lugar y para salvar a Lot y su familia. Y la esposa de Lot se convierte en una estatua de sal cuando transgrede el mandato de no mirar hacia atrás a la ciudad en fuego mientras escapan. Mientras se refugiaban en una caverna o en una cueva, las 2 hijas de Lot, creyendo que ellas y su padre eran los únicos vivos en todo el mundo, embriagan a su padre, se acuestan con él y quedan embarazadas. Los 2 hijos nacidos de este incidente son los padres de las naciones de Amón y Moab. Abraham se muda a Gerar, donde el rey filisteo Abimelech toma a Sara, que es presentada como la hermana de Abraham, a su palacio. En un sueño, Elohim advierte a Abimelech que morirá a menos que él devuelva la mujer a su marido, y Abraham explica que temía ser asesinado por la hermosa Sara. Elohim recuerda su promesa a Sara y le da junto con Abraham un hijo, el cual es llamado Yitzhak. Se reirá, y Isaac es circuncidado a los 8 días. Y Abraham tiene 100 años y Sara 90 en el momento del nacimiento. Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham y deambulan por el desierto. Yahweh oye el llanto del muchacho agonizante, le salva la vida mostrándole a su madre un pozo de agua. Y Abimelech hace un pacto con Abraham en Beersheba, donde Abraham le entrega 7 ovejas como símbolo del pacto. Elohim prueba la devoción entonces de Abraham, mandándola a sacrificar a su hijo Yitzhak en el monte Moriah, o sea, en el monte del Mishkan, en Jerusalén. Yitzhak es atado y colocado en el altar, y Abraham levanta el cuchillo para degollar a su hijo, pero una voz del cielo del Shamayim lo llama a detenerse, y un carnero atrapado en los arbustos por sus cuernos es ofrecido en lugar de Yitzhak. Entonces Abraham recibe la noticia del nacimiento de una hija a su sobrino Betuel. Esto es lo que hay en estos capítulos. Entonces entramos de lleno a la parashá en el capítulo 18, versículo 1 al 3, donde nos dice: Yahweh se le apareció a Abraham en la encina de Mamre. Estaba sentado a la entrada de la carpa cuando el día calentaba. Al levantar la vista, vio a 3 hombres de pie cerca de él, y tan pronto los vio, corrió desde la entrada de la carpa para saludarlo, e inclinándose hasta el suelo dijo: mis padrones, si tienen la bondad, no se retiren de su servidor. ¿Qué vemos en este pasaje? En este pasaje se narra la visita de 3 personajes. Sin embargo, el verso 1 dice que Yahweh se presentó. O sea, por lo que tenemos 2 posibilidades. La primera es que Yahweh se presentara y además los 3 personajes. Y la segunda es que uno de esos 3 personajes era Yahweh. La primera expone 2 eventos que se entrelazan en un mismo momento. Es decir, Abraham recibe la visita de Yahweh y en cierto momento levanta la vista y ve 3 hombres de pie cerca de él.
O sea que estamos claros de que estos tres personajes eran seres ¿qué? Celestiales, pero estaban adoptando una figura humana. Y algunos sabios señalan que Abraham dejó de hablar con Yahweh para atender a estos tres visitantes. Entonces la segunda relata que Abraham recibe la visita de tres personajes, uno de los cuales era Yahweh. O sea que según esta postura parte de un relato general, según el verso 1, a un relato particular del verso 2. En otras palabras, el primer verso narra el evento de forma que general, sin dar detalles del mismo. Y el segundo verso da los detalles de la historia nombrada en el verso 1. Y si analizamos estos versículos, los versículos siguientes, podremos entonces tener más luz a la hora de interpretar esta segunda postura. Continuamos en el versículo 10 de ese mismo capítulo 18, donde dice: entonces uno dijo, yo volveré a ti el año que viene y tu esposa Sara tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa que quedaba detrás de él. Lo que aquí se observa en este versículo es que uno de estos tres personajes le dice a Abraham que vendrá a él y su esposa concebirá. Vendrá a él. O sea, es decir, que este personaje le estaba dando el tiempo del cumplimiento de la promesa de que tendría descendencia de su esposa Sara. Y cuando dice la frase el año, denota tiempo o periodo designado. En fin, Sara tendría plena seguridad de esa promesa, pues Elohim había fijado un día para ese nacimiento. Yahweh dijo, este año tú vas a hacer esto y así va a pasar, porque él lo dijo. Pero entonces, cuando nos vamos al versículo 12, dice, así que Sara se rió para sus adentros diciendo, hija, y ahora que estoy seca, voy a tener disfrute con mi esposo tan viejo. Aquí rió como reírse a carcajada, de ese sentido de ¿qué? De burla. Si ella se burló, pues imagínense, 90 años, el 100 años, es hoy en día que usted tiene 50 años y le dicen que es un viejo, es más de 40. Usted tiene 40 años y ya le llaman viejo. Imagínense él de 100 años y ella de 90. Ya estaban momificados. Entonces, ¿quién no se va a reír? Eso es un chiste. Cualquiera es un chiste. Pero ella no solo estaba, haciendo una pregunta. Ella estaba burlándose de que Yahweh le decía. Y Yahweh no solo pudo ver sus palabras, sino que miró la burla que había en su corazón. Cuando nos vamos al versículo 13 al 14, dice, entonces Yahweh le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara diciendo, tendré de ver a un hijo como soy de vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para Yahweh? Yo volveré a ti a tu tiempo el año que viene y Sara tendrá un hijo. Haciendo un paralelo entre los versículos 1 al 3, 10 y 14, entendemos que uno de esos tres visitantes era Yahweh, puesto que el verso 10 nos informa que uno de ellos le dice que vendrá para el próximo año y Sara tendría un hijo. O sea, en este verso, el 14, vemos que es Yahweh quien lo dice, lo que nos demuestra que el Altísimo se presentó en forma humana para confirmar la promesa a Abraham. Acuérdense que ustedes dirán, no, pero ¿por qué no se presenta? Hoy no es lo mismo que antes. Antes había fidelidad, había lealtad, había palabra. Y yo me acuerdo que cuando un hombre daba una palabra, por eso era que lo caracterizaban al hombre. Decir hombre era dar su palabra. Si el hombre daba su palabra, se le creía. Pero hoy en día, ¿qué es lo que sucede? Hoy en día juran hasta por la madre, hasta por el hijo, hasta por el gato. Y entonces faltan a su palabra. Pero en esos tiempos, ¿qué pasa? Yahweh le había dado a él su palabra, el Altísimo le dio su palabra. Entonces le dio a entender así que él mismo sería quien restauraría esa descendencia en el futuro. Usted puede leerlo en Yohanan 1:1, Hechos 1:6, Primera de Timoteo 3:16. En el versículo 15 dice, Sara mintió diciendo, yo no me reí porque estaba asustada. Pero él respondió, tú te reíste. O sea, Sara estaba ¿qué? Estaba invadida por el temor. Ella negó haberse reído. Pero Yahweh, que conoce los corazones,
la pone al descubierto, pero lo hace en un sentido de ¿qué? De confortarla, más que condenarla, puesto que no se registra en la Escritura una reprensión por eso. Si él no la regañó, él dijo, esta se rió, pero ya sabes por lo que se rió. El 19 dice, porque yo lo he escogido para que instruya a sus hijos y a su posteridad a observar el camino de Yahweh, haciendo lo que es justo y correcto, para que Yahweh le cumpla a Abraham lo que ha prometido. Aquí Yahweh declara que el objetivo principal de su elección a nuestro padre Abraham era para que instruya a su descendencia en su Torá, siendo un requisito condicional para alcanzar la verajá prometida para el pueblo. O sea que, en otras palabras, para poder alcanzar las bendiciones prometidas por el Creador, debemos serle fieles. ¿Fieles qué? Fieles a su Torá, fieles a sus mandamientos, según Devarim 28. En el comentario de Humash nos agrega la grandeza de Abraham y la razón por la que le correspondía una función especial en la dirección divina del mundo fue porque Elohim dijo que se debía a lo que Abraham le enseñaría a sus hijos. El versículo 23. Abraham se adelantó a preguntar, ¿exterminará el justo junto con el malvado? Este pasaje revela la cualidad básica que debe tener un siervo de Yahweh, que es la compasión. En otras palabras, es no desear la destrucción del impío, sino su salvación. Y muchas veces decimos, es un hijo del diablo, eso esto, no, pero es un alma también. Y es un alma de salvación. Entonces nosotros tenemos que, ¿qué? La Escritura dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Por qué? Porque como hierba serán, ¿qué? Cortados, y como hierba verde se secarán. Y nos dice más, encomienda a Yahweh tu camino, confía en Él y Él hará. Y esas son promesas que nosotros tenemos que arreguindarnos de ellas. O sea, es decir, pedirle al Creador que les dé la posibilidad de volverse de sus malos caminos. Entonces, en el comentario de Humash complementa esta idea, es decir, Abraham encarnaba en su forma más noble su nuevo papel de padre de una multitud de naciones. Incluso los malvados habitantes de Sodoma despertaron su compasión y él desbordaba de dolor por la suerte a la que quedarían inminentemente condenados. O sea, podemos pensar también de que había en Abraham un sentido de preocupación por su sobrino, porque Lot vivía ahí, en Sedón, y es por eso que entonces él apela a la justicia de Yahweh. Le dice, mira, Abacadosh, ten compasión, ten misericordia, porque también entendía que había niños y habían, ¿verdad? Pero la corrupción ya había llegado, ¿qué? Hasta el Shammai. En el versículo 32 de ese 18 dice, y dijo, no se enoje Yahweh si hablo una última vez. ¿Qué tal si se encuentran allí 10? Y él respondió, no la destruiría por amor a los 10. O sea, tú me vienes preguntándome que si 50, que si esto, que si aquello, terminas hasta 10. Entonces yo te estoy diciendo que ni siquiera 10 hay allí. Y él estaba preocupado por su sobrino, pero el Abacadosh le dice, 6 veces intercedes a Abraham por un número distinto de justo. 6 es un número que indica terminado y completo, además de ser un número que representa al hombre. Entonces vemos cómo los primeros 3 números van subiendo de 5 en 5. El 5 representa la ventana o la exhalación de la bendición. Luego los otros 3 ascienden de 10 en 10. Y este representa la mano del Todopoderoso, o sea, la mano que salva o bendice al hombre. Y el 6 también está representado por un clavo o gancho, si ustedes lo van a ver en el alfabeto que es arcaico, señalando la obra del Mashiach, que nos salvó en el madero, donde sus manos fueron atravesadas por un clavo. Y la intercesión en este pasaje tenía como propósito salvar, porque por eso él estaba intercediendo, porque él quería salvar. Y asimismo nuestro Salvador intercede por nosotros, según Hebreos capítulo 7 y versículo 25. Pasamos al capítulo 19 y versículo 1, donde dice, los 2 mensajeros llegaron a Sedón al anochecer, cuando Lot se hallaba sentado a la puerta de Sedón o de Sodoma. O sea,
El relato comienza haciendo alusión a dos de los tres personajes que visitan a Abraham. Y ya se vio anteriormente que uno de ellos era Yahweh. Los otros dos restantes vienen a donde, a Sodoma, con dos objetivos claros. Número 1, hacer juicio sobre la ciudad. Y número 2, salvar a Lot. ¿Ves? Porque ¿cuál era la preocupación de Abraham? Su sobrino, que era el que estaba viviendo ahí. Entonces, que estuviera a la puerta de la ciudad indica que Lot estaba sentado con los jueces de esa ciudad para resolver ¿qué? Un problema suyo o el de otro como juez, o simplemente estaba comerciando, según Bereshit, capítulo 23, versículo 10, 11, 34, 20 y Ruth 4, 1. Creemos que Lot es salvado por la intercesión de Abraham. Él era juez, pero aquí solamente la intercesión de Abraham fue que, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puesto que este Lot era un motivo de preocupación para Abraham, ya que era, ¿verdad? Pues como su sobrino, pues uno se preocupa por la familia. Pero debido a este hecho, Yahweh le concede a Abraham la salvación de Lot del juicio anunciado e irrevocable sobre Sodoma. O sea que nunca sabemos el alcance de nuestras oraciones. Pero como él hablaba, ¿verdad?, con el poderoso, pues le dijo, mira, benditos, si hubiera esto, si hubiera aquello. Y ya va, ya yo sé por dónde tú vienes, tú lo dices por el sobrino tuyo. Pero vamos entonces a darle una oportunidad. ¿Ustedes piensan que le debió haber dado la oportunidad? Yahweh iba a coger la ciudad y las iba a destruir las dos. Pasamos al capítulo 19, 4 al 5. Dice, todavía no se había acostado cuando los habitantes del pueblo, los hombres de Sodoma, jóvenes y viejos, todos hasta el último hombre, se reunieron alrededor de la casa y le gritaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que intimemos con ellos. El comentario del Humash nos dice que al enterarse acerca de los audaces visitantes que tuvieron el descaro de pasar una noche en la ciudad, multitudes de sodomitas se agolparon en la puerta de la casa de Lot, exigiendo que Lot entregara a los invitados en sus manos. Y cuando los sodomitas dijeron que querían conocerlo, querían decir que su intención era ultrajarlos. O sea, el motivo por el cual vejaban a los desconocidos a tal grado era para mantener alejados a los pobres que buscaban hacer fortuna. Los sodomitas eran tristemente célebres por toda la clase de atrocidades que practicaban, pero su destino fue sellado a causa de su egoísmo y su renuncia a ayudar a los pobres y los menesterosos. Eran gente mala. Eran gente mala y Kadosh lo sabía. Entonces no había break para ninguno porque ninguno se había arrepentido. No había arrepentimiento en su corazón. Pues entonces, ¿qué hace Abba? Extiende y extiende. Por eso la Torah nos dice que no durará para siempre, ¿verdad? No contenderá para siempre el espíritu de Yahweh con nosotros. No contenderá para siempre. O sea, todo tiene un límite. Y Abba tiene sus límites también. 19, 10, 11. Pero los hombres alargaron las manos y jalaron a Lot para dentro de la casa con ellos. Cerraron la puerta y a la gente que estaba a la entrada de la casa, viejos y jóvenes, los cegaron con una luz enceguecedora, de modo que no podían encontrar la puerta. En vista de la negativa de Lot de permitirles ultrajar a sus visitantes, la gente cogieron y ¿qué? Arremetieron contra él. Le dieron una catimba allí, le dieron una pela. Y Lot vino a ser salvado por los visitantes que lo introducen en la casa. Además, la luz enceguecedora hizo que los enemigos no pudieran encontrar la puerta de la casa y así evitar que llevaran a cabo sus planes. Y a nivel de Remes entendemos que cuando se levantan enemigos contra la verdad, el Creador hace que ellos se destruyan a sí mismos. Y eso lo vemos con los madianitas, ¿verdad? Que se destruyeron a sí mismos. Y use usted su oración a sí mismo. Se destruyan entre ellos mismos. Yo no tengo nada que ver ahí. El 19:14 dice, así que Lot salió y les habló a sus yernos, los que se habían casado con sus hijas, y les dijo, levántense, vámonos de este lugar porque Yahweh está a punto de destruir la ciudad
pero a sus yernos les pareció que bromeaba. Aquí hay una aparente contradicción, puesto que en el verso 8 Lot le dice a la multitud que sus hijas no habían conocido varón, sin embargo en este verso dice que estaban casadas. Y esto lo podemos entender si analizamos al aspecto cultural. El detalle es que las hijas de Lot estaban comprometidas, ¿ves? Es decir, desposadas. Y eso quiere decir que ese compromiso era contado como matrimonio, aunque no habían llegado a consumarlo en la intimidad, porque tenemos que irnos a la cultura de ellos. Entonces, puesto que en la cultura oriental, cuando se hacía el pacto matrimonial, la que tú vas, el esposo tenía que ir a preparar la morada donde viviría. Y este proceso se llamaba ¿qué? Desposorio. Y una vez que el esposo tenía las condiciones para vivir con su esposa, entonces era que se hacía la ceremonia de consumación del matrimonio. En un caso similar a este se encontraba ¿quién? Miriam, la madre de ¿quién? De Yeshua, que estaba desposada con José cuando concibió de Ruach Kodesh, según el libro de Matitiyah, Mateo 1, 18 al 20. El 19:15 dice: cuando rompía el alba, los mensajeros huyeron a Lot diciéndole: levántate, toma a tu esposa y a las 2 hijas que te quedan, no vaya a resultar aniquilado por culpa de la maldad de esta ciudad. Los mensajeros muy temprano instan a Lot a ¿qué? A abandonar la ciudad por el juicio a la que sería sometida. O sea que eso fue de día. Ellos durmieron allí, pero dice que muy temprano le dijeron a Lot: vámonos. Entonces, la ciudad iba a ser sometida a juicio y no había ningún tipo de discusión. Entonces, ¿por qué la salvan? ¿Por qué le salvan? ¿Era este hombre justo? Según segunda de Kefas 2, 6 al 9, aquí se dice que era justo y piadoso. ¿Y qué es ser justo? Según Gálatas 3, 9, justo es uno que vive por la fe. Entonces, ya que la justicia propia no puede salvar a nadie, según Hebreos 10, 38, Romanos 1, 17 y Habacuc 2, 4, tenemos que recordar que la fe verdadera lleva ¿qué? Obras de fe, obras de emuná. 19:26 nos dice: la esposa de Lot miró hacia atrás y allí mismo se convirtió en un pilar de sal, o en una estatua de sal, o en una pelota de sal. O sea, Lot y su familia, según el verso 17, habían recibido la instrucción de no mirar atrás. El ser humano se le dan instrucciones y no, bueno, en esta isla es así. Aquí la gente no sigue instrucciones. Uno le da instrucciones precisas y concisas y terminan haciendo lo que ellos quieren. Entonces, la mujer de Lot infringió este sencillo mandamiento: no mires atrás. ¿Y qué pasó? Recibió las consecuencias de su rebeldía. Porque cuando usted le dice algo a alguien y no quiere hacer caso y se pone, y usted le dice 1 y 2 y 3 y se pone rebelde, porque la Torah dice que como pecado de idolatría es la rebeldía, porque eso es ser rebelde. Porque si uno le dice: mira, estas son las instrucciones, no hagas esto, esto y esto, y tú vuelves y lo haces, pues tú estás ¿qué? Siendo rebelde, y vas a pagar las consecuencias por tu rebeldía, porque las cosas no se quedan así. Yahweh se va a encargar. Así que nosotros estemos, ¿verdad?, siguiendo los preceptos, estatutos y mandamientos, porque recibiremos ¿qué? Nuestras consecuencias. Capítulo 19, 27 dice: y Abraham se levantó muy de mañana, fue al sitio donde había estado delante de Yahweh. Yahweh nos ha prometido cosas, pero si queremos ver su cumplimiento debemos ser de los que regresan a su presencia en oración. La gente le pide cosas a Abba, pero no hablan con él. Ah, no, yo quiero que tú me des esto, me des aquello, y sigue por ahí para abajo. No mantienen una relación, porque tenemos que mantener una relación, intimidad con el poderoso. ¿Por qué? Porque la intimidad con el poderoso es algo valioso, según el Salmo 25, 14. Ahí encontramos la expresión comunión íntima, y que viene del hebreo sod, que significa ¿qué? Deliberación estrecha, consejo o secreto. Es el mayor que usan para sod, secreto. O sea que sod, según los sabios,
Es uno de los niveles de interpretación escritural. Y según este salmo es para que los que le respetan tengan que temor reverente. Y nuestra revelación de la escritura es proporcional a nuestra vida de oración e intimidad que tengamos nosotros con ¿quién? Con el Creador. El 19, 31 y 33 dice: un día la mayor le dijo a la menor: nuestro padre está viejo y no hay un hombre en la tierra que haga pareja con nosotras como lo hace todo el mundo. Ven, hagamos que nuestro padre beba vino, acostémonos con él para que podamos preservar descendencia mediante nuestro padre. Esa noche hicieron que su padre bebiera vino y la mayor entró y se acostó con él. Él no supo cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó. Pero el Humash nos hace un comentario que nos dice: en el pergamino de la Torá, esta palabra ni cuenta se dio tiene un punto arriba, que es un método tradicional para señalar que hay una interpretación especial sobre la palabra. Aquí se indica que si bien Lot no fue consciente del hecho de que ella se acostó, pero sí lo fue del hecho de que se levantó. O sea, no obstante, la segunda noche él no estuvo más alerta que la primera, lo cual es una indicación de su propia lascivia. Usted no se va a dar de cuenta. Se va a quedar preñada de una sola vez. Continuamos en el 19, 37 al 38. La mayor tuvo un hijo y lo llamó Moab, de mi padre. Él fue el padre de los moabitas de hoy. Y la menor también tuvo un hijo y lo llamó Ben-Amí, hijo de mi pueblo, Am. Y él fue el padre de los amonitas de hoy. Según el comentario del Humash, hay una diferencia entre las dos hijas. Puesto que la mayor era tan desvergonzada, y mire cómo le digo, fue tan desvergonzada que le puso a su hijo un nombre que aludía a su paternidad inmoral, ya que el nombre Moab deriva de la expresión hebrea de padre. Sin embargo, la menor llamó a su hijo con un nombre que significa hijo de mi pueblo, ocultando así que su oprobio y teniendo que más recato. O sea, la grande pues dijo: pues esto es de mi padre, no hay nadie en el mundo, pues yo para que me recuerden a este hijo de mi padre. Pues que ellos pensaban que no había más gente. Entonces, como ellos pensaban que eran los únicos, ellas hicieron lo que quisieron. Pasamos al capítulo 20, versículo 2, donde nos dice: Abraham decía de Sara que era su hermana, y así que el rey Abimelech de Gerar hizo traer a Sara ante él. ¿Qué vemos aquí? Que Abraham dice una verdad ¿a qué? A medias. Lo que es también una mentira, puesto que más adelante en el verso 12 afirma su parentesco y vemos cómo Yahweh no nos presenta hombres perfectos ni héroes invencibles, sino que como sus siervos. Y la Escritura recoge tanto lo bueno como lo malo de cada uno de los siervos del Creador. Así que esto nos recuerda que somos escogidos no por lo que somos, sino por lo que nosotros seremos. O sea, lo que tú eres hoy, mira, va a ir trabajando contigo y él va a reconocer que más adelante tú vas a cambiar y vas a ser transformado. El 6 al 7 de ese 20 dice: y Elohim le dijo en el sueño: yo sé que hiciste esto con un corazón inocente y por eso te evité que pecaras contra mí. Por eso fue que no te permití tocarla. Por lo tanto, devuélvele la esposa al hombre, ya que eres profeta. Intercederá por ti para salvar tu vida. Si no se la devuelves, sabe que morirá tú y todos los tuyos. Él estaba loco porque llegara el día ya. O sea, aquí el rey Abimelech se justifica ante Yahweh esgrimiendo su ignorancia de la situación, pero esta no exonera de culpabilidad. ¿Qué nos dice el Humash? Dice que Abimelech pensó que, dado que tenía buenas intenciones, era inocente, y las buenas intenciones no son suficientes para justificar una mala acción. El parámetro que se debe utilizar es si uno está cumpliendo con la voluntad de Elohim. Si lo que uno hace es malo a sus ojos, entonces las buenas intenciones que la persona pueda tener no constituyen aprobación. Además, la ignorancia es en sí pecado, porque la persona tiene el deber de buscar esclarecimiento.
Ay, no, es que yo no sabía, es que, ay, esto, aquello. Oye, pero si tú no sabes, pregunta. Y hoy en día no te decimos, si tú no sabes, pregunta qué, no, googlea. Porque ahora la gente se pasa metida en redes. Si tú no sabes, googlea. Y tienes el deber de qué. Por eso dice que la ignorancia en sí es pecado. 21:2 dice, Sara concibió y le dio un hijo a Abraham en su ancianidad, en el tiempo del que había hablado Elohim. Lo que Yahweh promete siempre se cumple como él lo dice. 21:9. Sara vio que el hijo de Agar, la misrita, le había dado a Abraham, se burlaba de ella. Aquí Sara y Agar representan dos pueblos, según Gálatas 4:22-31. Dos descendencias, una esclava y una libre, y esta posición burlona la vemos siempre en la descendencia esclava. O sea que los libres siempre son ¿qué? Menospreciados por los esclavos. Y eso es algo, ¿verdad?, que uno debe de entender y ver cuando usted tiene, por ejemplo, por poner un ejemplo así, usted tiene la nacionalidad americana, los puertorriqueños, y usted va a Estados Unidos y usted se encuentra con personas de otros países, ¿verdad?, de México, principalmente, que hay muchos mexicanos, de Honduras, lo que sea. Ellos son personas que no tienen esta nacionalidad, y entonces eso va a haber un choque, ¿qué? Cultural. Va a haber choque cultural, porque entonces ellos van a señalar, ustedes son libres, ustedes pueden hacerlo esto, pero no aprovechan esa bendición que tienen. Y muchas veces es así. El 21:10 dice, y le dijo a Abraham, echa fuera a esa esclava y a su hijo, porque el hijo de esa esclava no compartirá la herencia con mi hijo Isaac. Las palabras de Sara iban más allá de un simple celo y egoísmo, puesto que según muchos sabios eran palabras proféticas, y a su vez cuidaba de mantener puro el linaje de la promesa. Por eso usted ve que los judíos se mantienen ¿qué? Puros, se casan entre ellos mismos, ¿no? Mayormente ellos no aceptan gente de ¿qué? De otras nacionalidades. Tratan de mantener ¿qué? La pureza. O sea que los hijos de desobediencia no compartirán la herencia con los hijos de obediencia, según Efesios 5:5-6. En el 21:12-13 nos dice, pero Elohim le dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu esclava. En cuanto a lo que te dice Sara, haz lo que te diga, porque es mediante Isaac que se perpetuará tu linaje. En cuanto al hijo de la esclava, haré de él una nación también, porque él es tu descendencia. Este pasaje confirma que las palabras de Sara eran ¿qué? Proféticas, puesto que Yahweh le dice a Abraham que su esposa tenía razón, y al mismo tiempo le daba consuelo diciéndole que no se olvidara de Ismael, puesto que también era su descendencia. Él no desampara. En la obra de sus manos, él no la desampara. Entonces, para que estuviera tranquilo, ¿qué le hace? Le conforta el corazón a Abraham diciéndole que no te preocupes, yo me voy a encargar de Ismael, no se va a quedar, ¿verdad?, solo. Yo voy a estar ahí también para él. 21:14. Temprano en la mañana siguiente, Abraham tomó un poco de leche, un odre de agua, y se los dio a Agar. Se lo puso en el hombro junto con su hijo y la despidió. Y ella se puso a vagar por el desierto de Beersheba. Según Rashi, la palabra errante tiene que ver con la idolatría. ¿Por qué? Porque ella volvió a los dioses de Egipto, y por eso no hubo bendición en el agua del odre. O sea que la idolatría produce ¿qué? Sequía. 21:15-17. Cuando se le acabó el agua del odre, ella dejó al niño debajo de uno de los arbustos y fue a sentarse a la distancia a un tiro de arco, porque pensaba ella, no quiero ver cuando muere el niño. Y sentada hacia la distancia alzó la voz a llorar. Elohim oyó la voz del muchacho, y un mensajero de Elohim llamó a Agar desde el Shammai y le dijo, ¿qué te preocupa, Agar? No temas, que Elohim ha atendido la voz del muchacho donde está. Cuando vino la necesidad, Agar dejó abandonado a su hijo. Pensó más en su sufrimiento que en el estado de su hijo. Y tal es así que Yahweh atiende el clamor del muchacho y no la desesperación de la madre. Algunos sabios plantean que ella clamaba a sus dioses egipcios y no a Yahweh, lo contrario del muchacho. O sea que la promesa de que Ismael se convertiría en una gran nación peligraba.
y por un milagro él fue salvado. Entonces este evento nos recuerda que Yahweh es siempre que fiel y debemos confiar en que su palabra se cumplirá, aunque eso requiera de un milagro. Solamente Él es el poderoso. 21, 33 al 34 dice: Abraham plantó un tamarisco en Beersheba e invocó allí el nombre de Yahweh, el Olán, o sea, el poderoso creador, y Abraham residió durante mucho tiempo en la tierra de los Pelistín. Existe desacuerdo entre los sabios si es que se trataba de un huerto o de una posada. Lo cierto es que fuera una cosa u otra, había un deseo profundo en Abraham de servir a los forasteros que pasaran por allí. Y la palabra plantó, que significa arboleda, creemos entonces que este lugar era un lugar de servicio a Yahweh, y allí construyó un lugar de sombra y un altar al Todopoderoso, ya que dice, e invocó allí el nombre de Yahweh. Y así también nosotros debemos construir con nuestras congregaciones lugares de sombra para otros y lugares que enseñen a clavar el nombre de nuestro Creador, Yahweh Sebaot. Pasamos al capítulo 22 y versículo 1 alto, donde nos dice: algún tiempo después, Elohim puso a prueba a Abraham, le dijo a Abraham, y él contestó: aquí estoy. Y dijo: toma tu único hijo, Yitzhak, a quien amas, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí como ofrenda quemada en uno de los montes que te mostraré. ¿Qué sucede aquí? Yahweh llama una vez más a Abraham para probarlo, y él responde sin titubear a este llamado cuando dice: aquí estoy. La orden fue muy precisa, no había lugar a duda, ¿verdad? Para esto, el poderoso usa dos palabras importantes para referirse aquí a Yitzhak: único y a quien amas. O sea que las palabras hebreas respectivas son Yahid, que significa propiamente unido, solo, por implicación amado, único y unigénito. O sea que lo que muestra que Yitzhak era que irreemplazable para Abraham, y Ahab, que significa tener afecto o de otro tipo, amado o amar, entre otros, lo que nos muestra el gran afecto que Abraham tenía por su hijo, sin rayar en la adoración idolátrica hacia el joven. O sea, nosotros consideramos que amar o tener un gran afecto por un hijo no es muestra de idolatría. Y menos aún en el caso de Abraham, ya que él mismo salió de su tierra y su parentela, y además dejó atrás ¿qué? Dejó la idolatría en la que vivía en medio de su familia. Y esto es un ejemplo para recalcar, es decir, su decisión de adorar y servir a Yahweh por sobre otros dioses. O sea que todo este acontecimiento se resume en el objetivo del mismo expresado en el verso 1. Y Elohim puso a prueba ¿a quién? A Abraham. O sea, lo que él estaba viviendo era una prueba. La prueba es colocar a alguien o algo en una situación determinada para ver o observar la calidad de lo que se aprueba. Tu único hijo. Cuando te dicen, mira, tienes que sacrificar tu único hijo. Hoy en día yo creo que la gente, ¿qué? ¿Cómo? No. O sea, cuando dice tu único hijo, esta frase demuestra que antes Yahweh no tenía otro hijo heredero. Y Yitzhak es un tipo de Machía, y esta expresión está relacionada con Yahshua según Matitiyahu 3:17, Marcos 1:11 y Lucas 3:22. O sea que esta prueba va a revelar elementos tipológicos que van a señalar hacia el Machía, que se estaba probando en Abraham, según el verso 17-19 del capítulo 11 de Hebreo. Su fe en la promesa. Eso era lo que se estaba probando. ¿Por qué? Porque esta era tan grande que creyó que si su hijo moría a manos de él, Yahweh le resucitaría de entre los muertos. Y esta muerte figurada representa la muerte y resurrección del Machía, según Jacob, Santiago 1:2 al 8. Y la prueba produce ¿qué? Paciencia, y la paciencia perfección y sabiduría. Y podemos ver que en todo tiempo Abraham fue un hombre de fe, porque él dijo: Yahweh proveerá, y proveerá el sacrificio. El 22:3 dice: así que temprano a la mañana siguiente, Abraham aparejó su asno, llevó consigo a 2 de sus servidores y a su hijo Yitzhak, partió la leña para la ofrenda quemada y se dirigió al lugar del que le había hablado a Elohim. Era tanta la devoción que Abraham tenía que se levantó temprano para cumplir
la voluntad de Yahweh. Si fuera otro no lo hacía. Ay no, me quedo en la cama, no quiero ir para allá. 22, 4 al 5 dice: al tercer día Abraham miró y alcanzó a ver el lugar en la distancia. Entonces Abraham dijo a sus servidores: ustedes quédense aquí con el asno, y el muchacho y yo subiremos allá, adoraremos y volveremos a ustedes. El verso 2 dice que Yahweh le mostraría el monte donde él tenía que ir. O sea, el monte que él debía ir ahí. El verso 4 dice que alcanzó a ver el lugar. O sea que este verbo ver indica tener visiones, como en Isaías 30:10. Tuvo que una visión. La palabra que se usa para lugar significa también morada. Y él vio el lugar de la morada, o vio la presencia de Elohim sobre el monte. Y no en vano Abraham es llamado el padre de ¿qué? De la fe. Y este pasaje es una prueba de ello, puesto que sabiendo a lo que él iba, tenía la convicción de que los dos iban a ¿qué? Iban a regresar. O sea que él sabía que Yahweh podía revivir a su hijo muerto, según Hebreos 11, 17 al 19. Continuaba en el 6:8, del 6 al 8 de ese capítulo 22, y dice: Abraham tomó la leña para la ofrenda quemada y se la puso encima a su hijo Yitzhak. Él mismo tomó el fuego y el cuchillo, y los dos caminaron juntos. Entonces Yitzhak le dijo a su padre: Padre. Y él respondió: sí, hijo mío. Y él preguntó: aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está la oveja para la ofrenda quemada? Y Abraham dijo: Elohim proveerá una oveja para su ofrenda quemada. No te preocupes, hijo mío. Y los dos siguieron caminando juntos. Después de Abraham preparar todas las cosas necesarias para el sacrificio, su hijo le pregunta por la víctima del mismo. Entonces eso demuestra que la educación que Yitzhak había recibido de su padre, pues intenta mostrarle que el sacrificio estaba ¿qué? Incompleto, puesto que este requería que una víctima. Pero Abraham le muestra que Yahweh se proveerá de una víctima inocente, y Yahweh se proveería a sí mismo como cordero, porque él es el cordero, según Apocalipsis 17:14. Sin embargo, no podemos ignorar que en su naturaleza humana hubiesen podido luchar con un sentimiento de angustia natural con el mismo Mashiach manifiesto en el Getsemaní, antes de su sacrificio como cordero de Pesach, según Marcos 14:34. O sea que esta historia tiene un sod, un secreto oculto. No solo nos relata la muerte y resurrección del Mashiach, sino que va más allá en los detalles de este evento. Porque Yitzhak, al igual que Yeshua, cargan ¿qué? El madero del sacrificio. Y a ambos es su padre quien los entrega, según Yeshayá 53, 10 y 11. O sea que el muchacho hace una pregunta: ¿dónde está el cordero? Y la palabra que se traduce como proveerá es la misma del verso 4, que se traduce ver el lugar donde Elohim le estaba esperando. O sea que la traducción literal debía ser ver por ello o a su propia manera. O sea que Yahweh vería su propia manera de resolver ese asunto. Entonces veamos Romanos 8:32, donde dice que siendo la fe de Abraham lo que se estaba probando, creemos que al ver el monte, él pudo observar en visión el futuro. O sea, pudo ver el lugar de su morada en la tierra, el templo de Salomón, el nombre del monte Moriah, compuesto ¿por qué? Por dos palabras. O sea que las palabras son ¿qué? Visión o ver, y Yah, que es el nombre sagrado, Yah. Algo así como ver a Yahweh en visión o visión de Yahweh. O sea que él sabía que ofrecería un cordero, pues había tenido ¿qué? Una visión. Entonces creemos que pudo haber alcanzado a ver al Mashiach como el cordero perfecto. Pasamos al 22:9 al 10, donde dice: llegaron al lugar que Elohim le había indicado, y Abraham edificó allí un altar, bajó la leña, ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña, y Abraham tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Abraham estaba decidido a obedecer a Yahweh sobre todas las cosas. O sea, ya él iba con una mente de lo que él tenía que hacer. Él no llevaba duda, él no tenía pensamientos: ay, mira para allá, lo que me pone. No, él llevaba en su mente ya obedecer al Creador. Llegó al lugar indicado, preparó el altar,
Preparó la leña, ató a su hijo y según los sabios dice que esta atadura fue idea del mismo Yitzhak, debido a que su instinto de supervivencia podría hacerle lastimar a su anciano padre. Y lo cual demuestra que la disposición de Yitzhak a obedecer los decretos también de Yahweh. Si fuera un hijo en estos días, te vamos a sacrificar, ¿qué harían? Saldría corriendo. Y se volvió loco. ¿Qué es esto? Pero dice que Yitzhak era ¿qué? Obediente. El versículo, capítulo 22, el versículo 11 al 13 dice, entonces un mensajero de Yahweh lo llamó desde el cielo, Abraham, Abraham, y él respondió, aquí estoy, y le dijo, no levantes la mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ya sé que respeta a Elohim, pues no me has negado a tu único hijo. Cuando Abraham levantó la vista, su mirada se posó en un carnero que estaba atrapado en la espesura por los cuernos, así que Abraham fue y tomó el carnero y lo presentó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Acá hay una aparente contradicción, puesto que el verso 11 dice un mensajero de Yahweh y en el verso 12 dice este mensajero se adjudica la autoría de la orden del sacrificio. Entonces, ¿fue Yahweh o un mensajero de Yahweh? Y realmente se habla de una sola persona, de Yahweh. Se ha puesto que la expresión del Malak, del mensajero de Yahweh, se refiere a Yahweh mismo, puesto que ningún mensajero Malak se atribuiría una orden dada por el poderoso mismo. O sea que en el último momento apareció un carnero como sustituto del hijo de Abraham, lo cual habla proféticamente de un cordero que moriría por toda la humanidad, siendo así quien Yahshua HaMashiach. El 22:14 dice, y Abraham llamó a aquel sitio a Yahweh Jireh, Yahweh proveerá, de ahí el presente dicho, en el monte de Yahweh se provee. Como manera de inmortalizar el hecho y que quedara para la posteridad, nombró este lugar Yahweh Jireh, puesto que en ese lugar se había provisto ¿qué? El sacrificio. El 22:16 dice, el mensajero de Yahweh llamó desde el Shammai a Abraham por segunda vez y le dijo, juro por mí mismo, declara Yahweh, que por cuanto has hecho esto y no has retenido tu hijo único, yo pondré mi bendición sobre ti y haré a tus descendientes tan numerosos como las estrellas del Shammai y las arenas de la playa. Y tus descendientes se apoderarán de las puertas de sus enemigos. Todas las naciones de la tierra se bendecirán por medio de tu descendencia, porque tú has obedecido mi mandato. Yahweh confirma una vez más su promesa a Abraham, pero esta vez lo hace ¿de qué manera? De la manera suprema. Y es jurando ¿por quién? Por sí mismo. Puesto que no existe uno más grande que él, Yahweh jura por entonces por él. Según Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 18. ¿Cómo concluimos con esto? Esta semana hemos visto varias apariciones del poderoso Abraham. Y estas van guiando su vida, van cambiándolo, van otorgándole bendiciones sobre él mismo. Y vemos que un gran roce de compañerismo y cuidado del poderoso hacia Abraham, que viene como resultado de la obediencia y del corazón de este hombre, que siempre está dispuesto a ¿qué? A cambiar y corregir errores. Si queremos nosotros entonces gozar de intimidad con Yahweh, entonces debemos tener corazones moldeables por los tratos o manifestaciones de Yahweh hacia nosotros.